Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico de capacitación para la comunidad. Hemos recorrido 6 temas ya. 6 temas que han sido fundamentales en este curso y en nuestra vida como creyentes. En el tema número 1 entendimos la historia de una familia. Una familia que empezó con nosotros y con Abraham cuando aceptamos al Mesías como nuestro Señor y Salvador, según el libro de Gálatas, capítulo 3 y verso 29. Porque si somos de Cristo, linaje de Abraham somos y herederos conforme a esa promesa. Y entendimos cómo los herederos de Abraham, como sus descendientes, decidieron ser gobernados por Dios. Y de allí viene el atributo, el título de Israel, alguien que hace la voluntad del Señor en su palabra. Y entendimos luego cómo esta familia continuó hasta nuestros días, reconociéndonos hasta nosotros como ovejas perdidas de la casa de Israel. Volviéndose a Israel, entendimos que había un regalo. El tema número 2, la ley del Señor, la Torá, su instrucción, sus mandamientos, aquellos que dijo David que eran medicina, eran camino, eran verdad, eran vida. Ahora, no solamente que pudimos conocer lo que era la Torá, como el Mesías es la representación hecha carne para nosotros, sino que además comprendimos que había algo que no era la Torá, aunque se parecía, que era el tema número 3, que era la ley oral. Aquello que muchas veces habíamos malinterpretado en boca del apóstol Pablo, creyendo que estaba en contra de los mandamientos de Dios, cuando estaba en contra realmente eran de los mandamientos de los hombres. Sin embargo, esta buena noticia que queríamos compartir no era posible si no entendíamos el tema número 4, que era el Evangelio y cómo compartirlo. Y entendimos que el Evangelio era el anuncio de un reino que caía y de otro reino que surgía, que el Evangelio que fue predicado al salir de Egipto, allí en Sinaí, cuando fue entregado sus mandamientos, su palabra. Y cómo este Evangelio debe ser creído y debe ser obedecido. Pero sobre todo, entendimos que compartirlo con amor fraternal, no fingido, era lo más importante. Ahora, cuando nos sentimos listos para ellos, nos faltaba una base fundamental, el tema número 5, las referencias. Saber que había más de 60.000 referencias que conectaban el Testamento de los antiguos, mal llamado Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con el cumplimiento de las promesas. Y cuando entendimos estos orígenes, pues nos preguntamos por qué razón esto no lo sabíamos, por qué razón esto para nosotros fue oculto. Y ahí vino el tema número 6, Daniel 7, la profecía. Nos mostró cómo hay una bestia, ¿sí?, que ha querido cambiar los tiempos y la ley. Ha querido cambiar las festividades y los mandamientos, pero que siempre ha habido un remanente que ha estado dispuesto a permanecer fiel. Ahora, en este tema número 7, que denominaremos la historia de los siglos, veremos cómo esta cuarta bestia, con este pequeño cuerno que hablaba insolencias, herejías, fue obrando conforme y hasta nuestros días incluso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo leer los siglos? ¿Sí? Pues a través de este tema y a través de muchos otros iremos profundizando cada vez más en eventos históricos. Y si no sabemos cómo leer los siglos y su relación con los años, que realmente es algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo si no lo entendemos, nos vamos a desanimar y vamos a dejar de estudiar. Ahora, la pregunta tan sencilla el día de hoy es, ¿qué es un siglo? Hermano Lincoln, un siglo son 100 años. Bien, pero ¿cómo leerlos en intervalos de años? Es lo que veremos en los libros de historia y es allí donde no nos debemos perder. El día de hoy quiero compartirles una regla para calcular siglo o años. ¿Está bien? La regla es la siguiente. Al siglo le restas uno y sumas dos ceros. En su momento lo habíamos hecho hasta una especie de poema o canción. Al siglo le restas uno y le sumas dos ceros. Dos ceros. Al siglo le restas uno y le sumas dos ceros. Dos ceros. Entonces, de esta manera, o de esta especie de pequeña paráfrasis o canción, es la cual muchos de nosotros, que a veces nos cuesta el estar recordando cómo leerlo, podemos asimilarlo más fácilmente. Cuando yo tenga un siglo, le resto uno y le sumo dos ceros. ¿Qué ejemplo tenemos? Ejemplo.
El siglo X. Al siglo X le resto uno y le sumo dos ceros. Siglo X menos uno es 9. Y si le sumamos dos ceros es 900. ¿Está bien? Por ende, el siglo X comprende del año 900 al 999. ¿Cómo lo sabemos? Porque al siglo le resto uno y le sumo dos ceros. Dos ceros. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué tengo que aprenderme esta cancioncita, hermano Lincoln? ¿Por qué hay que aprenderse esto? Y la pregunta es muy buena, pero ¿por qué no existe el siglo cero? Esa es la respuesta. Porque, claro, si existiera el siglo cero, entonces sí. Pero como no existe el siglo cero, sino que el siglo uno arranca desde el año cero al 99. Ah, hermano Lincoln, es por eso. Claro, yo pensé que cuando yo decía el siglo uno, yo estaba hablando del año uno hasta ahí, hasta el 99. Y no, no existe el siglo cero. Por lo tanto, cuando yo digo siglo uno, arranca en el año cero con el nacimiento del Mesías. Y cuando yo hable, no sé, año 33, y todos decimos la edad de Cristo, sí, pero sigue siendo siglo uno. Y cuando es en el año 70 la destrucción del templo, como vimos, ¿sí? No es siglo cero, sigue siendo siglo uno. Entonces ahí va el problema, porque luego, por ejemplo, cuando yo les diga a ustedes, se encontró uno de los manuscritos más antiguos, que es del libro de Juan, del Evangelio, capítulo 18, que data del año 150 después de Cristo. Y en el score van a ver que dicen siglo dos. Y va a decir, ¿cómo siglo dos? No, no es siglo uno. No, porque el siglo uno arranca en el año cero al 99. El siglo 2 arranca del año 100 al 199. Entonces no lo olviden, al siglo le restas uno, díganlo ustedes, le sumo dos ceros. Así que vamos a ver el ejemplo. El siglo uno ya dijimos, ¿sí? Cero al 99. Pero, ¿y el siglo dos? Hagámoslo juntos. Al siglo 2 le resto uno, es uno. Y le sumo dos ceros, es del año 100 al 199. Vamos a hacerlo con ustedes. Si yo les digo el siglo 3, ¿de qué año a qué año va? Muy exacto, muy bien, excelente. Exactamente, al siglo 3 le resto uno, 2, le sumo 2 ceros, 200. Por lo tanto, el siglo 3 va del 200 al 299. Y qué bueno que los veo cantando algunos. Está perfecto. Al siglo 4 le resto uno y le sumo 2 ceros. Va del 300 al 399. Al siglo 5 le resto uno, 4. Le sumo 2 ceros, 400. Del 400 al 499. Al siglo 5 le resto uno, 4. Le sumo dos ceros y así lo vamos viendo. ¿Está bien? Cada vez que yo tengo un siglo, le resto uno y le sumo dos ceros. Y de esa manera podré tener cada uno de los siglos que yo esté buscando. No hay pierde de vuelta con esto. Y sí, hermano Lincoln, entonces lo mismo es al revés. Totalmente, lo mismo es para convertir de años a siglos. Pero bueno, lo que más nos da a veces dolor de cabeza es decir, ¿cómo puede ser que me hablen, no sé, de la historia del siglo V, pero me dicen que el acontecimiento se dio entre el año 400 y el 499? No se entiende. Y ahí tenemos que cantar. Al siglo V le resto uno, 4, y le sumo dos ceros. 400 al 499. Esta es la forma como más frecuentemente se encuentran en los libros de historia. Ahora, más que memoricen, la idea es tener las herramientas para conseguir la información. ¿Qué quiere decir esto? Les cuento que nosotros hasta en medicina hoy en día no se nos pide que nos memoricemos todas las dosis de los medicamentos o que nos memoricemos todas las cosas al pie de la letra, sino que tengamos las herramientas para encontrar la información. Entonces, estas canciones, este curso, sus apuntes son las maneras de que cuando se encuentren con alguna fecha histórica y no la sepan comprender, recuerden cómo era la canción. Al siglo le resto uno y le sumo dos ceros. Ok, dos ceros. ¿Está bien? Así que, muy bien, excelente. Vamos a aplicarlo en este momento.
¿Ok? Vamos a poner un ejemplo, o al menos vamos a ir al siglo I para poder comprender de una mejor manera. ¿Cuáles son los principales grupos de judíos del siglo I? Entonces, claro, ahí ya sabemos que va del año 0 al 99. Ahí no hay tanta dificultad, sino cuando van avanzando en los tiempos. Ahora, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué el día de hoy en la historia de los siglos vamos a entender estos principales grupos de judíos del siglo I? Porque nos va a ayudar a conocer más de cerca a nuestro Señor, a la historia que está alrededor de en lo que veremos como el cumplimiento del Evangelio en la figura del Mesías y su contexto. Y esto realmente a mí me impacta mucho, pues como yo se los voy a ir compartiendo, desmenuzando a través de estudios, de videos de historia que les voy a compartir, existen muchos, llamémoslos así, eruditos, que conocen todo sobre la historia de Jesús, pero no creen en él. Y muchos que decimos creer en él, no le conocemos realmente. No conocemos toda su historia. Entonces, ¿por qué digo principales grupos de judíos? ¿Por qué no digo principales grupos de Israel? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué razón digo principales grupos de judíos? ¿Y por qué no digo principales grupos de Israel? Sí, exactamente. Muy bien. Esa es la respuesta. Entonces, la respuesta es porque en ese tiempo ya no hay Israel. ¿Sí? Israel se divide en el año 930 antes del Mesías, ¿sí? En el 722 el norte, que propiamente también se llamaba Israel, es enviado a la dispersión. Entonces solo queda la casa de Judá. ¿Sí? Y esta casa de Judá, que la comprenden dos casas básicamente, Judá, Benjamín y tres linajes, como lo es Leví también, por ejemplo, y algunos que en tiempos de sequía se volvieron, unos que otros de Aser, unos que otros de Simeón, de hecho, que era un enclave que vivía dentro de los territorios de Judá y muchos otros más. Entonces, ¿cuáles son estos principales grupos de judíos? Seguramente los de haber escuchado. ¿Alguna vez leíste sobre los saduceos? ¿Escuchaste cómo muchos de los fariseos se levantaban contra el Mesías? ¿O qué tal? ¿Escuchaste algo sobre unos celotes? Entonces, es importante que no solamente vamos a aprender el día de hoy sobre estos grupos, sino que por un momento entendamos qué está pasando, qué está viviéndose en el primer siglo. Pero para ello necesitamos ver de dónde provienen todos estos grupos. Entonces, por un momento me gustaría contarte esta historia. Me gustaría que juntos podamos ir memorizando, trayendo a la mente, colocando, como quien pone un Lego, como quien pone en orden, y a través de lo que nosotros ya hemos hecho, llamado la línea de tiempo, podremos hacerlo juntos. ¿Sí? Vamos nuevamente a sus apuntes. Nosotros sabemos que hay una línea antes de Cristo y después de Cristo. Esto se da porque en el año cero está el nacimiento del Mesías. Entonces, el nacimiento del Mesías partió la historia de un lado al otro. Nosotros entendimos que el día de hoy, que estamos a partir del año 2000, hace 2000 años vino el Mesías y por lo tanto, hace 2000 años antes del Mesías, vino aquel que nos hizo, de hecho, parte de esta nación a través de la muerte y resurrección del Mesías, que es Abraham. Entonces, Abraham, que está hace 2000 años antes del Mesías, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como nuestro padre, el padre Abraham. Ahora, 500 años después, en el año 1500 antes de Cristo, pues es tiempo de Moisés. ¿Es tiempo de qué? De la entrega de la Torá en Sinaí en el 1440 aproximadamente. Y también entendimos que en el año 1000 antes de Cristo, pues estuvo Ledodí, ¿sí? El David, el amado, ¿sí? Y como este, pues bueno, fue el rey soberano el que pudo unificar a las 12 tribus de Israel. Sin embargo, en tiempos de su nieto Roboam, en el año 930, pues hay una división de Israel. ¿Sí? Una división de Israel que provocó que vayan 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Esas 10 tribus al norte, llamadas Israel también, en el año 722 son exiliadas, son llevadas por Asiria y es conocido desde ahí como las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y de allí en adelante, pues solo tenemos casa de Judá. Pero aún Judá empezó a ser exiliada desde el sur por cuatro imperios. ¿Sí? En el 605 arrancamos con Babilonia. Luego, este termina hasta el 539, donde empieza Media y Persia, la cual finaliza hasta el año 331, donde veremos el apogeo de Grecia, ¿sí? Y este termina en el 168 con el inicio de Roma. Y Roma es quien en tiempos de estos emperadores, pues nace el Mesías. En tiempos de ellos, por ejemplo, también tenemos el nacimiento de Saulo de Tarso, el apóstol a los gentiles, Pablo. En el año 33 de esta época romana también, después de Cristo, pues tenemos la muerte y el sacrificio, la resurrección del Mesías. Y también en tiempos del emperador Vespasiano, con su hijo Tito, hay la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Luego sabemos que hay todo este tiempo de diáspora hasta que en 1948 Judá recupera territorio. ¿Sí? Ahora, este concepto ya lo vimos, de hecho lo estamos repasando, pero desde el tema uno, hace 6 temas que ya lo vimos. Pero me gustaría que pensemos un poquito más en una parcela de tiempo. Vamos al tiempo de los griegos, en el tiempo entre el 331 y el 168, específicamente pocos años antes de la conquista de Roma. Estoy hablando de tiempos de un regente griego seleucida llamado Antíoco IV Epífanes, que vivió en el 175 antes de Cristo como regente de Judea, de Judá. Y de esa parte es la cual el día de hoy les quiero hablar. Nosotros ya vimos a través de estos temas que necesitamos ir colocando una base tras otra para ir entendiendo la palabra, porque Dios es un Dios de orden. Y habíamos visto a través del tema anterior estas cuatro bestias. ¿Sí? Habíamos hablado del león con alas como Babilonia, del oso que se recargaba más de un lado que del otro, junto con 3 costillas en su boca, que eran símbolo de los 3 emperadores o 3 reyes que tuvo, pero que luego vino un leopardo, que era muy rápido y que tenía 4 cabezas con 4 alas. ¿Está bien? Entonces, este es el tiempo en el cual quiero hablarles. Estamos en la parte final del Imperio griego antes de la toma del Imperio Romano. Y esto va a ser fundamental para conocer más de cerca la cuarta bestia, la cual se ha querido siempre encasillar en una forma simplista como Roma, como el catolicismo, luego como imperios humanos, luego como Occidente, luego como Oriente, luego como la tecnología, luego como vacunas y luego de muchos y de muchos a veces desenfoques, de muchas llamadas de atención a lugares que no debemos enfocarnos, hemos aprendido que bíblicamente hablando, este sistema es Daniel 7:25, lo que te impida guardar las fiestas del Señor y guardar sus mandamientos. Esa es la cuarta bestia. Entonces, ¿estaremos esperando nosotros el nuevo orden o la nueva bestia o la llegada de un sistema de iniquidad? No, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya ha estado caminando entre nosotros y lo peor de todo, tal vez muchos de nosotros ya hemos sido parte de ello. ¿Sí? Entonces, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenemos que estudiar sobre esta parte de la profecía nuevamente? ¿Sí? Porque está escrito, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Claro, o sea, si esto lo tomamos de forma literal, como que ya pasó y fueron 4 imperios, ¿por qué el Mesías dice, hey, los que leen, entiendan? Entiendan que así como en Daniel 7:25 hubo un sistema que cambió los tiempos y la ley, ¿sí? Puede ser que en nuestros días también esté pasando. Pero como no conocemos el tema del día de hoy, pues entonces, como está escrito, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, quisiera que entendamos de qué se trata la abominación desoladora y quién es este Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes, un regente seleucida, nosotros ya habíamos estudiado que los 4 emperadores que acompañaban a Alejandro eran
muy brillantes y de hecho muchos hablan de que el éxito que tuvo Alejandro fue gracias a estos generales. Ellos se dividieron, como vimos en el tema anterior, ya estos cuatro regentes los territorios. Uno de ellos, Seleuco primero. Y es Seleuco primero quien está en este momento a cargo de Israel. No él, obviamente, sino uno de sus regentes, en figura de Antíoco IV Epífanes, por tanto, el Seleucida. Ahora, ¿qué quiere traer Antíoco IV como buen griego? Él quiere hablar de humanismo. Él quiere hablar acerca de un solo mundo, él quiere hablar de todos bajo la misma idea humana, él quiere sumergirnos en prácticas hedonistas, helenistas, él quiere que entendamos que el cuerpo, lo que tenemos, pues es una especie de altar a nosotros mismos. De hecho, en este tiempo de los griegos y hasta nuestros días, son muy famosos estos lugares de embellecimiento llamados gimnasios. Y un gimnasio, de hecho, es algo sumamente frecuente en tiempo de los griegos. Hermano Lincoln, también en nuestros tiempos es muy frecuente los gimnasios. Son lugares donde la gente va con cosas muy apretadas, las chicas y los chicos quieren mostrar todo, casi que van prácticamente desnudos. Y quiero decirte algo, la palabra gimnasios proviene del griego gymnos, que significa desnudo. Por lo tanto, un gimnasio es un lugar de desnudos. Podría decirte que si vamos a la literalidad de la palabra, están siendo pudorosos si se cubren con algo, porque en tiempo de los griegos estaban totalmente desnudos. Y cuando entre ellos estaban luchando, embelleciendo el cuerpo, y se encontraban a un judío, entiéndase lo que voy a decir, un judío helénico, quiere decir un judío que quiere ser parte del imperio griego, parte de sus filosofías, no es un observante y lo veían desnudo y le decían, ¿qué te hiciste allí en el miembro viril? Esto, no, esto es la circuncisión. Me la hicieron como un mandamiento al octavo día. ¿Cómo pudiste haber lastimado eso? ¿Cómo pudiste haberte cortado si el cuerpo es perfecto? Si el cuerpo es lo que más debemos exaltar. Y de hecho, en esos tiempos buscaban a médicos para que disimularan la circuncisión. La circuncisión es un acto relativamente sencillo: sostener el prepucio de un niño, cortarlo y esperar un tiempo que deje de sangrar. Ahora, en estos tiempos, ¿qué hacen los médicos? Desprenden la mucosa típica del prepucio y hacen un capuchón más grande, de tal manera que parece que nuevamente pues tuvieran un prepucio redundante y se sometían a esas cirugías para disimular la circuncisión. Imagínense ustedes. Ahora entendemos por qué el Evangelio habla mucho acerca de aquellos que eran mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque trataban de hacer circuncisiones, por ejemplo, que no eran las que vemos como en tiempos de Séfora, la cual circuncidó a su propio hijo en un camino con un pedernal. Por lo tanto, no era un procedimiento ni dificultoso ni complejo en ninguna manera. Ahí vamos entendiendo un poco más esto que veremos más a profundidad más adelante. Ahora, esto que intenta hacer un griego, de que todos entendamos el mismo concepto, mientras que de un lado parece muy altruista y humano, del otro lado será llamada la abominación desoladora. ¿Qué comprende? Este hombre cansado de ver que había un grupo que no quería dejar de servir al Señor, ni volverse a las costumbres de este mundo, empieza a ir donde la nación de Israel tiene su centro, al templo. Y es así como no solamente saquea el templo, sino que también realiza sacrificios de animal, pero sobre todo de uno considerado no apto para el sacrificio, que es el cerdo. Entonces realiza sacrificios de cerdo, derrama sangre de este animal en el altar. No contento con ello, también levanta o erige una estatua al Zeus olímpico y dice que este es Dios. Entonces vean ustedes cómo se llena de apostasía, cómo se llena de impurezas el templo del Señor. Quisiera hablarles un poco de este Zeus olímpico. Este es un busto del Zeus olímpico que es bastante reconocido. Hermano Lincoln, este Zeus olímpico me recuerda mucho a muchas imágenes de Jesús
de ese Jesús romano que nos vende. Y totalmente, totalmente. Nos muestran un Jesús muy parecido, con barba larga, con pelo largo. ¿Y de dónde sacan esa comprensión? De decir, bueno, el Mesías, como era nazario y los nazarios tenían el pelo largo y no se lo dejaban cortar como Samuel, como Sansón, pues el Mesías debe tener el pelo largo. Cuando el Mesías no era nazario, sino nazareno. Y hasta nuestros días existe una mala comprensión de esa palabra. El nazario, claro que sí, era una persona que entraba en un pacto que podría ser momentáneo, temporal, como en el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo. Él fue nazario temporal por un tiempo hasta llegar a cierta festividad donde no solamente en Jerusalén hizo el acto de cortarse el pelo él, sino que le pagó a otras personas también para su corte de pelo y entregarlo como una ofrenda a Dios. También tenemos nazarios que son permanentes, en el caso de Samuel, por ejemplo. Pero vean ustedes cómo hay nazarios desde el vientre de la madre. El caso también es de Sansón, de hecho. Entonces, habiendo entendido esto y todo esto que está ensuciando en el templo, si bien nosotros tenemos páginas en blanco en la Biblia, en estos 400 años, entre Malaquías y el inicio del Evangelio, no existe, al menos escrituralmente hablando, profecía ni relatos. Sin embargo, quiero el día de hoy que repasemos juntos un libro considerado histórico, que es el libro de los Macabeos, y lo voy a empezar a relacionar con el libro de las antigüedades de los judíos del historiador judeo-romano Flavio Josefo. ¿Para qué voy a empezar a combinar estas dos? Para que entendamos un poco qué está pasando entre el final del Imperio griego, para entender qué es la abominación desoladora, porque históricamente lo sabían los judíos del primer siglo, incluyendo nuestro Mesías, ¿sí? Y el avance de lo que nosotros luego conoceremos como la independencia judeo sobre los griegos, judeo-griega. Antíoco IV se atribuyó el título de Teos Epífanes, que significa el Dios manifiesto. En diciembre de 168 a.C., saqueó el templo, robando el candelabro de 7 brazos, conocido como la menorá, y utensilios de valor. Vean ustedes, un año después, en diciembre del 167 a.C., profanó el templo y levantando un Zeus olímpico, derramó sangre de cerdo en altar, prohibió las fiestas y la Torá. Eso lo podemos encontrar en Primera de Macabeos 1:54, en Segunda de Macabeos 6:2 y en el libro Antigüedad de los Judíos. Era una auténtica abominación desoladora. Sin embargo, hubo un remanente liderado por la familia de Judas Macabeo, levitas, que contra todo pronóstico vencieron y recuperaron parte del territorio con el templo. Este fue limpiado de la abominación en el año 164 a.C. y un acontecimiento recordado desde entonces por el pueblo de Judá como la fiesta de Hanukkah o de la dedicación del templo. Sí, ese sería el resumen de lo que podríamos ver históricamente como el final del tiempo de Antiguo Cuarto Epifanes con la victoria de la familia levita de Judas Macabeo. La palabra Macabeo viene de la palabra Maccabi, que significa martillo. Tiene que ver con lo que hicieron. Fueron personas que martillaron, golpearon, fueron revolucionarios. ¿Está bien? Y la fiesta de Hanukkah, por lo tanto, es un acontecimiento histórico, no una festividad bíblica. ¿Sí? Es la independencia de los judíos sobre los griegos. Entonces, antes de enfatizar un poco más sobre esto, me gustaría que hagamos una diferencia que quede suficientemente claro entre lo que es la menorá, que fue robada por el antiguo cuarto de Epífanes, y lo que luego van a conocer ustedes como una Hanukkah o una Hanukkía. ¿Sí? La menorá es un mandamiento, es bíblico. Dios le dijo a Moisés, tienes que hacer un candelabro de 7 brazos. Va a simbolizar muchísimas cosas. ¿Está bien? Ahora, la Hanukkah es tradición, no es bíblico. Tiene que quedar suficientemente claro. Una cosa está en la Biblia y otra cosa no está en la Biblia.
No lo olviden, es tradición, no es bíblico. La menorá es figura de las festividades bíblicas. Cada una de esas velitas, ¿sí? Son un símbolo primordial para entender las festividades de Dios. Mientras que en la Hanukkah son figura de una festividad judía nacional. De hecho, cuentan una historia. Dicen, bueno, una velita por cada día que teníamos que alumbrar y como no había para alumbrar más que 1 o 2 días, ha sido un milagro que hayamos podido alumbrar 9 de estos días simbolizando estas 9 velas. Sin embargo, es importante que entendamos que eso es un relato, pero no está escrito en la Biblia, ni siquiera uno de estos. La menorá tiene 7 brazos y es un símbolo de Israel como tal, de los que son gobernados por Dios. Está escrito que es símbolo de los 7 espíritus de Dios inclusive. Y la Hanukkah tiene 9 brazos y es un símbolo de independencia como tal. Ahora, no está mal, ¿sí?, celebrar Hanukkah, mientras sepas claramente que no es un mandamiento escrito en la Biblia. Voy a poner una frase clara. Hanukkah no es una festividad bíblica. Hanukkah es un acontecimiento en la historia judía. Voy a poner otro ejemplo. Purim, una festividad aparentemente consagrada en tiempos de Esther. Purim es un acontecimiento, no una festividad bíblica. Es el nombre que ha adquirido el acontecimiento por el cual los judíos fueron librados del malvado Amán gracias a Mardoqueo y Esther. No es una festividad bíblica. La Biblia no dice que debamos celebrarlo. Es un acontecimiento histórico. No está mal celebrar alguna otra mientras no enseñemos que es un mandamiento. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, una vez que hemos comprendido esto, debemos saber que la fiesta de Hanukkah conllevó, claro, la independencia del pueblo judío sobre el asedio griego. Es algo de celebrar, claro que sí. Sin embargo, también nos comentan los libros de historia de acontecimientos que estos levitas que han tenido un gran desempeño, que realmente lucharon contra el sistema de facto, luego de haber conquistado, se les dice, debe haber un rey, claro, debe haber un rey del linaje de David que debe reinar sobre ellos. Ustedes son levitas, deben estar a cargo del templo y del servicio de la Torá, pero no como reyes. Entonces, en este momento, los levitas que se esforzaron tanto, que lucharon en esta guerra de muchos años, dicen, ¿cómo vamos a luchar tanto? Para luego soltar el dominio del pueblo y de la nación. Imaginen esto, el legislativo está en contra del ejecutivo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman el templo y toman la nación, a pesar de que no forman un rey que sea del linaje de David. No, ustedes pueden ser sumos sacerdotes, pero no reyes. Y toda persona que estaba en contra de ellos, pues fue muerto. Desde sacerdotes hasta personas de la casa de Judá. Y esa es la historia que está detrás de Hanukkah, que muchas veces hemos ocultado o que no hemos querido ver. Esto de que muchas veces esta cuarta bestia va cambiando de forma y no solamente tiene que ver con, wow, eran malos los griegos y ahora sí viene un buen régimen. No, porque también un régimen, un asedio que no acepta que el rey de Israel debe ser del linaje de David, también está manipulando. Y es así que quiero que entendamos algo. Es así como esta cúpula de levitas, ¿sí?, cercanos al templo y que luego de hecho pierden como tal el respaldo no solamente del templo, sino que son conquistados por Roma también, llegan a tener un nombre, que son los saduceos. Estos saduceos son más o menos 10.000 judíos, 10.000 aliados al régimen de facto. Por lo tanto, quisiera que lo fuésemos entendiendo como la clase aristocrática. Son como la gente rica,
Ellos no creen en el Mesías, hermano Lincoln, obviamente. Nunca van a querer creer en el Mesías, porque el Mesías, ¿de dónde debe venir? Del linaje de David. Entonces, ¿cómo voy a creer en alguien o voy a reconocer a alguien si voy a perder todos mis privilegios? Entonces, ¿cómo no voy a creer en el Mesías? No voy a creer en la resurrección de los muertos, descrito por los profetas, porque los profetas justamente hablan también del Mesías. Entonces, son un grupo de judíos que no creen en los profetas y no creen en el Mesías. Entonces, ¿cuáles son los principales grupos de judíos del siglo I, del año 0 al 99? Los saduceos. Son macabeos, ahora entendemos de dónde vienen estos levitas, que se autonombraron sacerdotes, sumos sacerdotes, autoridades. Quien les mejor convenía, pues entonces el que más se alinee a nuestros pensamientos y al sistema de facto, entonces tú vas a ser proclamado sumo sacerdote. También son conocidos como los usurpadores del templo, lo que el Mesías llamó la cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque Roma les dice, ok, ustedes pueden celebrar su religión, pero yo quiero ganancias. Entonces, en vez de un lugar de adoración, era una cueva de ladrones. Querían dinero y de esa manera daban pleitesía también a Roma. En Juan 10:22 vemos al Mesías que dice la palabra que estaba en Jerusalén en la fiesta de la dedicación. ¿Ok? Ahora, recuerden que él haya estado en Jerusalén no nos dice que la esté celebrando como muchos lo celebran hoy en día, que lo que han hecho es cristianizar, nativizar o un símil de una celebración típica de diciembre con regalos y le han colocado el nombre de algo como Hanukkah. El que quiera celebrar, tal vez como dice Juan 10:22, la fiesta de la dedicación, pues que sea como el tiempo de los macabeos, en las cuales no aceptaron ir en contra de la palabra de Dios, no aceptaron que les negasen, por ejemplo, guardar las festividades bíblicas, la circuncisión, la lectura de la palabra de Dios. ¿Quieres celebrar Hanukkah? Hazlo de esa manera. ¿Quieres celebrar Purim? No te disfraces y digas, como muchos hablan, un Halloween a lo cristiano o a lo judío. No, haz como hizo Mardoqueo y Esther. Dedica tu vida al ayuno, a la oración y a presentarte a hablar delante de los reyes acerca de las bondades del Señor. ¿Cuáles son los personajes saduceos más importantes? Anás y Caifás. Y estos personajes sustentan lo que hablamos acerca de colocar a dedo quiénes son los sumos sacerdotes. Porque ¿cómo puede ser que sea el suegro y el yerno? Es como que entonces la hija fue el enganche. El que se casa con mi hija, entonces este es sumo sacerdote. Cuando el ministerio no se hereda, cuando el ministerio se toma. Entonces veamos cómo esto es importante con respecto a esto. Ahora, existe un problema. ¿Cuál es el problema? Se eligen a dedo autoridades, ¿sí? Entonces, debe ser un linaje del sumo sacerdote, del linaje de Aarón, él tiene que entrar al lugar santísimo. ¿Y qué pasa? Que ellos podrán engañar al pueblo, pero no pueden engañar a Dios. Y dentro de los relatos históricos, se cuentan cómo muchos de los sumos sacerdotes, entre comillas, que colocaban, morían en el lugar santo. ¿Por qué? Porque tú podrás engañar al pueblo, pero no puedes engañar a Dios. Y es allí cuando le llega el memo a todas las familias levitas. El que quiere ser parte y servir en el templo se ajusta al régimen de los saduceos, se ajusta al régimen de Roma. Y el que no, pues como pasó históricamente, puede morir. Entonces yo quisiera que piensen un momento. Ustedes están en un hogar, en una casa, y llega este memo a la familia. Entonces hay un hombre llamado Zacarías, ¿sí? Este hombre, de hecho, un gran sacerdote del Señor, y le dice a su esposa, mujer, ¿qué haremos? Los saduceos tienen tomado el templo. Son unos usurpadores. Anás y Caifás hacen su voluntad. Entonces su hijo lo mira y le dice, papá, dejemos todo. Dios está en todas partes. Dejemos este sistema, está corrompido, son una cueva de ladrones. ¿Y qué responde el padre? Sí, hijo, lo sé, pero yo prefiero un día en su casa que 1000 apartados de él.
Yo amo estar en el templo, amo hacer los sacrificios, yo amo sentir su presencia allí. Tú mismo eres fruto de eso. Yo todavía recuerdo cuando estuvo la presencia misma del Señor y dijo que yo iba a tener un hijo, y de quien estoy hablando es de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Pero te imaginas que por un momento, mientras su padre dice que prefiere seguir allí en el templo, está Juan el Bautista diciendo, yo no, basta de esto. Yo no quiero saber nada de esto. Yo no quiero saber más de corrupciones. Yo prefiero volver como cuando estábamos en el desierto. Y Dios también nos hablaba en la nube de día, en la columna de fuego durante la noche. Y es así como quiero hablarles de otro grupo, al cual probablemente Juan el Bautista no solamente que es parte, sino que se muda con ellos, los esenios. Aunque a usted le parezca extraño, es de este grupo de quien más información tenemos. Los hallazgos realizados a finales de la década de los 40 del siglo XX nos han permitido conocer muchísimos detalles de lo que este grupo hacía y creía. Hermano Lincoln, recién lo estudiamos en el tema número 3. Las Mixamas Seja Torá, los rollos del Mar Muerto, los escritos del desierto de las cuevas de Qumran. Y de hecho ahí les traje una infografía de cómo Qumran está llena de estas cuevas donde podían vivir, donde de hecho había especies de piscinas, piletas, donde hacían los actos rituales. Y miren lo cerca que estaba de Betlehem, de Belén. Es allí donde existía esta comunidad de Qumran, que es conocida como los esenios. Una comunidad en la cual, pues, no solamente que primaba, como dicen muchos escritos, la limpieza, el orden, todos vestidos de blanco, donde se dedicaban al estudio de la palabra de Dios. ¿Y dónde vivían? Literal en el desierto. Usaban pasajes como Isaías 40 que dice, voz que clama en el desierto. Ellos consideraban a Jerusalén como algo podrido, como algo impuro, como algo corrupto, como está escrito, una gran ramera que se dejaba llevar por Roma o por el sistema de facto. E iban a vivir a estos lugares. Estas son las cuevas de Qumran. Entonces imagínate a este jovencito que le dice a su padre Zacarías, yo prefiero ir al desierto, prefiero ir a la cueva de Qumran a vivir como en tiempos del desierto, donde el Señor le habló a Israel, a comer algarrobos, ¿sí? A comer miel silvestre, a vestirme tal vez hasta con piel de camello, pero a buscar a mi Señor de todo corazón. Es así como también nace este grupo de los esenios. Entonces, ¿cuáles son los principales grupos de judíos en el siglo I? Ya dijimos, los saduceos, los usurpadores del templo. Pero ahora vamos a hablar sobre los esenios, ¿sí? Esta palabra esenio, de hecho, que van a encontrar la que viene del griego ogios, que significa alguien santo, ¿sí? Personas santas, personas piadosas. En arameo también se escucha la palabra jesé, que quiere decir eso, alguien que que tiene misericordia, que se compadece. ¿Y quiénes son los esenios? Lo vimos, son levitas legítimos, pero que están en desacuerdo con los saduceos y se van a vivir al desierto de Qumran. Y allá tenemos todos estos escritos que hemos encontrado, que han encontrado y que hemos hablado, como las obras de la ley, los mixamas Seja Torá, las leyes orales, las leyes de Muxé. ¿Se acuerdan lo que vimos en Colosenses 2:21? Que el apóstol Pablo decía, wow, es verdad, tienen fama de duro trato con el cuerpo, no maneje, no toque, no gustes, pero carecen de poder contra los apetitos de la carne. ¿Y cuál es el personaje más importante? Probablemente Juan el Bautista, claro que sí. ¿Sí? Entonces, hemos entendido el día de hoy claramente cómo estos grupos tienen un origen común. Entonces, tenemos a los saduceos, una clase aristocrática, política, sin ningún interés por enseñar al pueblo, cuando son levitas, cuando deberían enseñar al pueblo. Ahora, los legítimos levitas que deberían enseñar al pueblo, ¿ahora dónde están? ¿En Jerusalén enseñando? No, exacto, muy bien. Están en Qumran, ¿sí? Están allá teniendo una vida separada porque no quieren estar con esos saduceos que son unos ladrones, unos usurpadores. Está bien. ¿Y entonces quién enseña? Si los saduceos que son levitas, que son unos falsos, no quieren enseñar, y los que son los legítimos se van a vivir a Qumran, entonces ¿quiénes enseñan? Es allí que aparecen
unos que no son judíos, pero que quieren enseñar y aprender de la palabra, los fariseos. ¿Ok? Hermano Lincoln, usted me está diciendo que los fariseos nacen con un deseo genuino de aprender de la palabra porque los levitas, legítimos o ilegítimos, no lo estaban haciendo totalmente. Por eso la palabra fariseo, perushim, significa apartado, nada más. Claro, la gente se enoja, me dice, me enfariseas. No, y no tiene nada que ver con enojo, tiene que ver con alguien que se apartó. Y cada vez que veamos problemas, como lo hemos estado viendo, tendríamos que ver a qué casa de fariseos corresponde, porque no todos son los mismos. Entonces los fariseos crean espacios para enseñar, lugares llamados sinagogas, porque ustedes recuerden, existen templos instituidos en la Torá, existen ciudades de refugio, pero las sinagogas son instituidas por los fariseos. Entonces, ¿cuáles son estos principales grupos? Y vamos a verlos bíblicamente. Lucas capítulo 4 dice, Jesús principia su ministerio. En el verso 1 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y vino a Nazaret. Mucha atención, está en Galilea, está al norte de Israel, no es un templo, no está en Judea, en Jerusalén. Estamos diciendo que está en la sinagoga de ellos. ¿De quiénes? ¿Quiénes estaban a cargo de las sinagogas? Los fariseos. Dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Entonces, ¿Dios instituyó sinagogas? No. ¿Quién las instituyó? Los fariseos. Entonces, para aquellos que se rasgan las vestiduras, cuando dicen, no, porque la iglesia, el templo, tengo que ir a la sinagoga, porque es un mandamiento de Dios. El mandamiento es buscar a Dios. El mandamiento es, Padre, repite estas palabras a tus hijos al levantarse, al acostarse en el camino. Ese es el mandamiento. ¿Quieres un mandamiento más? 3 veces al año cada varón debe estar en un solo sentir en las festividades bíblicas. Eso es. Mi casa y yo serviremos al Señor, dice la Escritura. Qué bendición una comunidad. Pero la comunidad no es nada sin las familias. No está escrito. Serán benditas en ti todas las congregaciones, serán benditas en ti todas las iglesias, todos los templos, todas las sinagogas. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Genial que haya un lugar de congregación si alguno lo puede tener. Fabuloso. Pero no quitemos la preeminencia a lo que realmente la debe tener, que es la familia. Entonces, me gusta esto porque dice que es donde se había criado. Esto derriba el argumento que van a encontrar de Jesús, el esenio que tú no conocías. No puede ser. Jesús no pudo haber sido esenio, en primer lugar, porque no compartía las características de su hermano, de su primo, Juan el Bautista. Juan el Bautista y Jesús son diametralmente diferentes. Juan claramente representa un esenio. Número dos, dice la escritura que Jesús estuvo bajo el cuidado de sus padres todo el tiempo. Si se le perdió 3 días en el templo porque había una festividad bíblica, ¿te imaginas que sus padres lo hubieran dejado irse a vivir de esa manera? Claro que no. Y se crió en Nazaret, quiere decir que pertenecía allí, tanto así que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿A dónde entró? En la sinagoga. Entonces, no hay forma de decir que Jesús pertenecía a los esenios. Jesús, como lo dice aquí, era bastante habitual o su costumbre que en cada día de reposo se reunía en las sinagogas. ¿Por qué? Porque la idea de los fariseos era juntarse para aprender de la palabra de Dios. Esto empezó muy bien. Esta idea, este deseo es puro. El tema es como en tiempo de Hanukkah. La idea de liberar al pueblo, limpiar el templo, es fabulosa. Lo que vino después con la perversión y el poder es el problema. La idea del fariseo, del apartado, de aprender la palabra, de compartirlo al inicio, es fabuloso. Vemos al Mesías que tenía como costumbre ir y le permitían leer la palabra de Dios. Por lo tanto, el Mesías era parte.
¿O ustedes creen que en una comunidad le dan para leer a cualquier persona? Claramente no. Si al Mesías le permiten leer en una asamblea, en una sinagoga, era porque era alguien reconocido por la comunidad, fiel a ese tiempo y era parte de la comunidad. No nos engañemos. Entendamos entonces cuáles son los principales grupos de judíos en el siglo I. Los saduceos, los usurpadores del templo, los políticos, Anás y Caifás como su representación. ¿Qué tal los esenios, los legítimos levitas, pero que no quieren corromperse y se van a vivir a Qumran y viven de forma austera, como Juan el Bautista, pero dejan a las personas sin quien les enseñe? No hay quien enseñe, entonces vienen los fariseos, son judíos que se reúnen en sinagogas, son los apartados, tienen rabí o maestros que surgen de ellas y levantan su propio Mesías, y vamos a escuchar muchos a través de la lectura del Nuevo Testamento. Lucas 4:16 dice que el Mesías acostumbraba a reunirse en la sinagoga. ¿Con quién? Con los fariseos. ¿Qué personajes tenemos? Shammai, por ejemplo. ¿Se acuerdan? El estricto. Gilel, el que es más flexible. Saulo, también conocido como el apóstol Pablo. ¿Qué tal Nicodemo, el que fue a buscar al Señor de noche? ¿Qué tal José de Arimatea, que le dio aún su tumba personal? Todos fariseos y muchos de ellos discípulos del Señor. Pero quiero contarte una historia más, porque estos no son todos los grupos. Tenemos saduceos, usurpadores, no les interesa enseñar la palabra, sino vivir de la política, de los sistemas. Luego tienes a los esenios, que son legítimos levitas que deberían estar a cargo del templo, pero por esta vida corrupta de los saduceos se van lejos, a Qumran. Entonces, como no hay quien enseñe, quienes se hacen cargo, los fariseos. ¿Cuál es el tema? Que hay otro grupo que dice, estos son puras letras, estos no actúan, estos hablan de la Torá, pero nada más que eso. ¿No dice la Torá que no puede gobernarnos un rey extranjero, Deuteronomio 17:14? ¿No dice la Torá que como Pinjas quitó el pecado de Israel asesinando a los que maldicen a Dios con sus conductas reprobadas, fue honrado por Dios? ¿No deberíamos tener el mismo celos de Pinjas, de Fineas y matar a todos estos que van en contra de la palabra de Dios? Es así. Como hay otro grupo, que son los celotes, o la palabra celota, lo que se entiende así en griego, lo que nosotros entendemos en hebreo como un canaín, ¿sí? Aquel que cela. Eso significa un celote, un celoso. El celote era un movimiento político ultranacionalista, fundado por Judas el Galileo primero. Entonces, entendamos estos grupos de judíos del primer siglo. Tenemos, ya lo dijimos, los saduceos, los usurpadores del templo, aquellos que solo les importa la política y las ganancias. Están los esenios, aquellos que son legítimos levitas, pero que deciden no quererse contaminar. Sin embargo, no hay quien enseñe al pueblo. Entonces aparecen los fariseos que levantan rabí, que levantan sinagogas, que tenemos personajes discípulos y no discípulos del Señor, pero también hay celotes, ultranacionalistas, los celosos, que mataban romanos con una sica, ¿sí? Con un cuchillo. Y le decían, como le dijo Pinjas a los infieles, bueno, guárdame este fierrito. Y los asesinaban. Lucas 6:15 dice lo siguiente: el Mesías eligió a Simón, al que llamaban el celote. ¡Wow, hermano Lincoln! Esto es tremendo. El Señor eligió a un celote entre sus filas y decidió dejarle ese nombre, como era conocido. ¿Y qué personajes tenemos? Sí, Simón el celote, el que estamos viendo, sí, pero también tenemos a Barrabás, quien podría haber sido un líder celote. Según Mateo y Lucas, él había matado en una revuelta romana. Recuerden que esto hacían los celotes, eran una especie de disidente del sistema, guerrilleros ultranacionalistas. Había un desfile y entraban y empezaban a asesinar romanos. Entonces, dice Mateo y Lucas que en esta revuelta habían matado a un hombre y por eso
A Barrabás se lo considera, aunque aclaro, no con certeza, que fue un celote. Y por eso entendemos cómo la multitud, ¿a quién va a preferir? A un hombre que le dice al romano, si te maltrata a ti o a tu hija con una carga, llévale otra milla. Mientras que tienes a un celote que continuamente quiere liberarte del asedio romano. Imagínense en eso. Entonces, ahí entendemos por qué Barrabás, en cierta forma, a pesar de que obviamente hubo mano de los saduceos, de los usurpadores del templo allí, pero podría tener una mayor aceptación, en parte, podríamos decirlo, porque era un revolucionario que quería liberar a Israel de la opresión, a Judea de la opresión romana. Y Judas el Galileo también, recuerden que está mencionado en Hechos capítulo 5, lo vimos en su momento, como Gamaliel, maestro de Pablo, habla acerca de las repercusiones que él tuvo en tiempos del primer censo y cómo se levantaron muchos junto a él hasta que murió. Espero que te sea de bendición entender estos principales grupos de judíos del siglo I y cómo fueron apareciendo. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos, que remarquemos esto como un concepto que debe ser básico para el inicio de este estudio? Porque debemos empezar a sacar de nosotros este concepto de grupos. Si bien nos sirven para entender los contextos, quiero que sepamos o que recordemos que a Dios no hace distinción de personas y que continuamente va tomando a las ovejas del redil donde han sido dispersadas. De la misma manera, el Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, el Mesías, también eligió de su grupo, por ejemplo, claro, a Mateo, el recaudador, llamado Leví. O sea que él tomó a un levita que era un traidor, como era considerado Mateo Leví. Tendrías que estar del lado del pueblo. Y lo que estás es confabulando con Roma, sirviéndole a Roma. Gran parte de lo que hacía un saduceo, ¿sí? Le servía a Roma, religiosamente hablando. ¿Qué tal un fariseo? Como lo fue Saulo de Tarso, el mismo dicho, fariseo de fariseo, discípulo del gran Gamaliel. ¿Qué tal cuando él elige a Simón el celote, a un disidente, a un ultranacionalista para estar juntamente con él? ¿Y qué tal a un Pedro, a un pescador, a un judío simplemente del vulgo? ¿Qué tal cuando él elige como su propio profeta a Juan el Bautista, a un esenio? Para decir las palabras un profeta, sí, y más que un profeta. Él es aquel Elías que habría de venir. Y de todos los hombres nacidos de mujer, hasta Juan el Bautista es el mayor. ¿Qué tal a un muchacho, a Juan, el amado, un joven, para tomarlo entre sus filas también? Jesús eligió a sus discípulos sin importar de dónde venían. De hecho, los valoró mucho por lo que hacían o se desempeñaban, pero los enfocó. De la misma manera, ¿acaso el Señor no nos ha elegido a muchos de nosotros de donde hemos provenido? ¿Y qué actitud estamos teniendo nosotros cuando estamos delante de algún escogido del Señor? No, lo que pasa es que, no es de confianza. Este antes, no sabes, tiene una muy mala reputación. Uy, esta persona de acá, no sabes, viene de un matrimonio terrible. No, este de acá, no sabes, médico y agnóstico. No, no, aléjate de ese tipo de personas. Mira, el de acá, si no, este es un muchachito que le gusta el rock, no sé, para mí es que medio punk, ¿no? Esas cosas, tú sabes que a Dios no le agrada. Miran los de acá y los de allá. Cuando el Señor a ustedes y a mí nos ha venido eligiendo de diferentes nacionalidades, de diferentes profesiones, el barro, ¿qué le puede decir a su hacedor? Si el Señor te ha elegido, siendo lo que haya sido, Él es quien te llama. Él es quien te dice el día de hoy, ven, ven y sígueme. Y esa historia es la historia de los siglos. Esta historia que pasó hace mucho,
pero que vuelve a pasar en nuestros días. Él sigue llamando, Él sigue diciendo, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Y es nuestro anhelo que sea esta generación la que le dice, heme aquí, envíame, envíame a mí. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.